Un joven pobre le dio su último dinero a una chica que no tenía suficiente para el tratamiento de su abuela. Pero muchos años después, cuando él ingresó al hospital y vio a una mujer cirujana, la mañana amaneció deslumbrantemente brillante y fría. Lucas se despertó con el suave canto de su madre. Ella estaba sentada frente a la máquina de coser, y como siempre, cosía algo mientras tarareaba una melodía melancólica sobre un corazón roto. Su madre era, en el fondo, una romántica incorregible, sensible, tierna, como salida de una película antigua. Lo había tenido casi como por milagro, como si hubiera alcanzado a saltar al último vagón de su juventud para atrapar una pequeña chispa de felicidad justo en el límite de lo posible. Ahora tenía poco más de 50 años, pero sabía cómo parecer que la vida apenas empezaba. Lucas acababa de cumplir 10, una edad curiosa. Todavía eres un niño, pero ya puedes notar los cambios de ánimo de los adultos y leer las sombras de las emociones en el rostro de tu madre. En cuanto la vio, entendió que estaba de buen humor. «Mamá, ¿vamos a desayunar? ¿O tienes otro encargo urgente de alguna señora que sueña con ser la reina de la noche?», preguntó con toda la seriedad del mundo. Lucas sentía orgullo cada vez que veía a las mujeres de diferentes partes de la ciudad llegar a casa casi como si fueran a ver a un hada que hacía milagros. Traían trozos tristes de tela y se llevaban de allí vestidos en los que se sentían estrellas. Paula tenía, en efecto, un don especial. Cuando las clientas le traían materiales sin esperanza, ella los transformaba de alguna manera mágica en un vestido lleno de luz. Las mujeres se derretían de alegría, la llenaban de agradecimientos y de propinas generosas. Y Lucas guardaba cada una de esas pequeñas primas en su escondida alcancía, $1 por cada encargo, tal como habían acordado. Soñaba con tener un computador. En su habitación, sobre el estante más alto del armario, guardaba una caja de galletas de lata donde acumulaba el dinero que le daba su madre. La cantidad iba creciendo poco a poco, pero aún no alcanzaba. Además del CPU, necesitaba monitor, teclado, ratón, cables y memorias. Para Lucas, todo aquello era un universo entero, un verdadero cosmos tecnológico. «Ve, mi amor, lávate la cara», dijo su madre, levantando la vista del costurero y mirándolo con ternura. «Hice panqueques al amanecer. Voy a poner el té y sacar la mermelada». Lucas sonrió. Le encantaban esos rituales de la mañana. Sin embargo, detrás de Paula había un largo camino. Sus amigas intentaron disuadirla cuando decidió tener un hijo. Todas le decían: «Paula, ¿estás loca? ¿Tener un hijo de un hombre casado? Apenas viene a verte una vez por semana, y por poco tiempo. ¿Qué vas a hacer sola? ¿Cómo vas a criar a un niño solo con la costura?». Ella las miraba, mujeres marcadas por divorcios, decepciones, pérdidas, y respondía con calma: «No pienso esperar la felicidad para siempre. Pablo es solo un visitante. Como los dos anteriores. Todos casados, todos pasajeros. Así me siento bien. No tengo que explicar lo que siento ni lo que quiero. Sé que no soy una belleza, lo tengo claro. Un hijo es alegría. Lo tendré yo y lo criaré yo. Eso es todo». Sus amigas se miraban entre sí, suspiraban, pero discutir era inútil. Paula ya lo había decidido. Luego hablaban con entusiasmo de cosas prácticas, como separar un rincón para el bebé en aquella habitación enorme, donde poner la cuna, qué estantes comprar. El simple hecho de que naciera un niño les parecía un milagro, como una señal de que la vida aún podía girar hacia la luz. Cuando Pablo, aquel hombre casado, se enteró del embarazo, se puso pálido y luego rojo a manchas. Tenía miedo. ¿Y si su esposa se enteraba? Solo había ido una vez, por casualidad, después de una reunión, cuando el alcohol le dio valor. Primero llegó para arreglar un vestido de su mujer, luego volvió con una caja de bombones. Probó uno de los pasteles de Paula y quedó atrapado. Empezó a pasar a tomar el té. Quería demostrar a sus amigos que él también podía vivir una historia romántica. Pero cuando escuchó la palabra embarazo, el pánico borró todo rastro de romance. «Paula, sabes perfectamente cómo es esto. No voy a dejar a mi familia. A ti también te convenía, igual que a mí. Si hace falta, puedo pagar, bueno, ya sabes. Entiéndelo, no tienes 18 años. Con un niño será difícil». Paula sonrió con una calma inesperada, la sonrisa de quien ya tomó su decisión hace tiempo.
Pablo, tranquilízate. No necesito nada de ti. Pablo se puso aún más pálido. Solo comprendió una cosa, aquella mujer no encajaba en su guión. Nunca volvió. Desapareció, dejando en el baño un cepillo de dientes y un frasco casi vacío de loción. Y Paula descubrió que no se sentía peor. En absoluto. Solo, aliviada. Como si, al estilo de Shakespeare, pudiera decir: cumplió su papel. Puede irse. Su embarazo transcurrió al sonido de la máquina de coser. Coseía sin parar, vestidos, trajes, faldas. Nuevas ideas, nuevos diseños. Su abuela y su madre también habían sido costureras, un oficio que se transmitía como un hilo familiar. Las dos murieron jóvenes, apenas pasados los 60, pero alcanzaron a enseñarle a Paula todo lo que sabían. Era una mujer de carácter fuerte y cuerpo resistente. Delgada, incansable, parecía vivir impulsada por un motor interno. No destacaba por su belleza, pero tenía unos ojos vivos, claros, con esa chispa que hace que la gente confíe en ti. Y si prometía algo, lo cumplía. Si decía que un pedido estaría listo a las 10 exactas lo tenía terminado. Aún así, seguía siendo una persona bondadosa, nada avara, y nunca guardaba rencor. Lucas tuvo la suerte de nacer de una madre así. En realidad, una suerte inmensa. Cuando se sentaron a desayunar, la tetera silbó con un sonido alegre, como si celebrara la idea de un nuevo día. Se acomodaron a la mesa y comenzaron su pequeño ritual matutino: panqueques, té, susurros de planes. Esos minutos eran como una pequeña fiesta que ambos cuidaban con ternura. Lucas masticaba tan rápido que parecía temer olvidar el pensamiento más importante del mundo, mientras intentaba contarlo todo a la vez. Mamá, ya verás, dentro de 2 meses voy a tener lo suficiente para comprar el computador. ¿Te imaginas? Uno de verdad. Mío. No solo soñaba con esa máquina, vivía por ese sueño. Durante casi un año había guardado en su caja de lata cada billete que lograba ganar gracias a los encargos de su madre. Se negaba a cualquier capricho, ni un helado extra, ni una salida al cine. Cada centavo era un paso hacia su meta. Paula le acarició el cabello con cariño, despeinando los rizos oscuros. En el rostro de su hijo había mucho de Pablo, su padre biológico: la frente amplia, el cabello espeso y ondulado, los grandes ojos castaños con una sombra de melancolía. Había en él algo suave, entrañable. Ahora Lucas estaba en esa edad en la que todo empieza a cambiar, el tiempo del crecimiento. Pero ella sentía que la esencia seguiría siendo la misma. Aquella expresión, aquellos gestos, eran casi una copia del hombre con quien alguna vez estuvo. Lucas era su ternura, su luz. Cuando lo abrazaba, la soledad se derretía como la nieve al sol. Después de Pablo, Paula había intentado tener relaciones con otros hombres, pero solo le dejaron siluetas borrosas en la memoria, ni siquiera recordaba bien sus nombres. Pasaron por su vida como meteoros, intensos, breves y fugaces. Y luego lo entendió todo. Su amor verdadero era Lucas. Para algunas mujeres el sentido de la vida es un hombre, a ella el destino le dio otra forma de amor, tan profunda que ya no necesitaba a nadie más a su lado. Paula involucraba a Lucas en todo. Desde los 3 años le pedía consejos sobre la ropa. ¿Cuáles me pongo? ¿Los guantes blancos o los grises?, preguntaba mientras probaba un conjunto frente al espejo. El pequeño la observaba con seriedad y señalaba con firmeza la opción correcta. Desde entonces, Paula dejó de dudar: los niños sienten mucho más de lo que parece. Después del desayuno lo acompañó hasta la puerta, le arregló la bufanda y lo miró marcharse hasta que desapareció de su vista. «Qué chico tan maravilloso está creciendo», pensó. «Y no porque sea mío. Es inteligente, ordenado, amable. Le va bien en los estudios, le encanta la matemática. Cuando saca una buena nota, brilla como una bombilla. Y aquel pajarito, como se notaba cuando lo rescató». Hace poco, Lucas encontró en la calle un pajarito que había caído del nido. Pasó días enteros cuidándolo, dándole calor con una lámpara y alimentándolo. Cuando el ave se recuperó, la llevaron al pequeño zoológico de la escuela. La profesora de biología prometió que, en primavera, los niños la liberarían. Lucas aún no era alumno suyo, pero el destino los unió de otra forma. La profesora vivía un piso más arriba.
Era una mujer que se enfermaba con frecuencia, su corazón le fallaba y cada vez pedía más bajas médicas. La dirección de la escuela murmuraba: otra vez sin sustituto. Cuando la paciencia se agotó, contrataron a una joven recién graduada de la Universidad Pedagógica. Desde entonces, la profesora se volvió más callada. Sentía que ya no hacía falta. Su única alegría era su nieta, Valeria. La niña tenía 10 años. Sus padres murieron de una forma absurda y terrible. Niebla, carretera resbaladiza, un camión fuera de control. El coche quedó destrozado, sin posibilidad de sobrevivir. Los servicios de tutela no pusieron objeciones. La abuela era una mujer sensata, con vivienda propia y todo en orden. Pero el corazón de la abuela fallaba cada vez más, perdía el ritmo. Las medicinas eran caras y, después de que la despidieron, el dinero apenas alcanzaba. La pensión y la ayuda de Valeria solo daban para comprar arroz, leche, pasta. A veces un poco de jamón o dulces en las fiestas. Y además estaban las facturas de la casa. A veces pensaba, ¿y si pido ayuda? Pero su orgullo levantaba un muro. Valeria lo entendía todo. Veía cómo su abuela tomaba las pastillas día por medio para que duraran más, cómo contaba cada moneda. La niña preparaba comidas sencillas, iba al mercado, intentaba ser útil. Hasta que un día el corazón de su abuela no resistió más. Valeria se sentó en el portal y lloraba en silencio. Las lágrimas caían sobre sus rodillas como gotas transparentes. Tenía miedo de que alguien la viera llorar. En el piso de arriba se oyó una puerta, alguien bajaba. Se apresuró a limpiarse la cara. Tranquila, se dijo. Todavía no sabía lo que significaban palabras como orgullo, miedo o desesperación. Solo sabía una cosa: si su abuela se quedaba sin medicinas, se quedaría completamente sola. Por eso Valeria quería ir al supermercado y hacer un cartel que dijera: ayúdenme a comprar el medicamento. En el rellano se oyeron pasos rápidos. Lucas bajaba concentrado, repasando en su cabeza qué debía comprar primero: ¿el procesador o la carcasa? Su sueño del computador lo ocupaba todo. Pero de repente escuchó un sollozo. Se detuvo. Sintió de inmediato que alguien estaba sufriendo. Bajó corriendo y vio a Valeria. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. La niña permaneció en silencio. No quería compasión. Temía que alguien descubriera la verdad y la llevaran a un orfanato. Pero Lucas la miraba con tanta sinceridad y tanta bondad que las palabras salieron solas. Mi abuela tiene el corazón enfermo. Necesita un medicamento muy caro. ¿Con la pensión no alcanza? Tengo miedo de que se la lleven, dijo Valeria, conteniendo el llanto. No puedo perderla. Es lo único que tengo. Lucas no dudó ni un segundo. Espera aquí. No te muevas. Ya vuelvo. Subió las escaleras a toda velocidad. Solo un pensamiento le daba vueltas. Si mi mamá estuviera enferma, daría todo lo que tengo. El computador puede esperar. La vida, no. Entró en casa como un torbellino. Paula casi se sobresaltó al verlo. Mamá, no me hagas preguntas, dijo Lucas, respirando con dificultad. Tengo que dar el dinero. Es importante. Volveré a ahorrar, lo prometo. Pero ahora puedes salvarle la vida a alguien. Tú lo entiendes, ¿verdad? Paula lo miró, y algo dentro de ella se rompió. Era orgullo. No discutió, solo asintió con la cabeza. ¿Es más maduro de lo que imagino? Y parece que esa bondad tan pura la heredó de mí, pensó. Qué bueno que, tantos años atrás, no cometió la locura de hacer caso a Pablo, aquel hombre vacío que solo pensaba en su placer y su comodidad. Besó a su hijo en la cabeza y decidió no hacerle ninguna pregunta, a quién pensaba darle su alcancía ni por qué estaba dispuesto a renunciar a su sueño del computador. Si quería contarlo, lo haría. Si no, era porque así debía ser. Lo importante era que sentía orgullo. Todo lo demás no importaba. Valeria sollozaba en silencio. A veces su llanto se convertía en un gemido suave, como si un cachorro temblara bajo la nieve esperando un poco de calor. Cuando Lucas, jadeando por la carrera, le tendió un paquete de dinero cuidadosamente doblado, ella no pudo creer que fuera real. Lucas, susurró apenas, con los labios resecos por la emoción. No podremos devolverte tanto dinero. ¿Y si luego te arrepientes? ¿Qué haremos?
Estaremos en deuda contigo toda la vida. Lucas negó con la cabeza, sosteniendo su alcancía entre las manos. No digas tonterías, Valeria. Es mi dinero. Mamá me lo daba de lo que ganaba, para que ahorrara y cumpliera mi sueño. ¿Y para qué ahorrabas? Aquí hay mucho, dijo la niña, acariciando con cuidado el paquete, como si temiera que desapareciera. A mi abuela le alcanzará para las medicinas por mucho tiempo. El mentón de Valeria tembló. No sé cómo agradecerte. Solo gasta este dinero como se debe, dijo Lucas con seriedad, con una voz tan firme que no parecía la de un niño. Y ahora vamos. Ya llegamos tarde a la primera clase, al menos aparezcamos en la segunda. Valeria lo miró a los ojos. Ve tú, Lucas. Yo volveré a casa, y pasaré por la farmacia. No quiero que mi abuela vea este dinero. Buscaré las recetas en su caja y compraré medicinas para varios meses. Sé hacer cuentas, 2 pastillas al día, lo tengo todo calculado. Apretó con fuerza la mano de Lucas. Luego se puso de puntillas y lo besó suavemente en la mejilla. Gracias. Eres un verdadero amigo. Nunca voy a olvidar esto. Pase lo que pase en mi vida. Y la vida, en verdad, cambió. Aquella suma alcanzó para 1 año y 2 meses. Durante todo ese tiempo, los niños siguieron juntos. A veces hacían las tareas uno al lado del otro, aunque Valeria siempre se apresuraba en volver a casa. Le daba miedo dejar sola a su abuela, por si algo ocurría. Pero en la escuela nadie se engañaba, poco a poco se hacía evidente que todo el peso de la casa caía sobre los hombros de la niña. Primero empezaron a vigilar la situación familiar, y después de la muerte de Emma, Valeria fue adoptada por un matrimonio sin hijos y con buena posición económica. Lucas tuvo que despedirse de ella. Los nuevos padres vivían lejos, en otro barrio. El lazo que parecía tan fuerte se rompió. Los tutores, y luego los padres adoptivos, no eran malas personas. Cumplían con su deber con total corrección. Comida, ropa, educación, todo estaba cubierto. Solo faltaba algo, el calor humano. Todo se hacía siguiendo reglas. Levantarse, asearse, salir, volver, cenar en silencio, dormir. No había risas compartidas, ni momentos de hagamos algo juntos, ni celebraciones. Materialmente le daban todo. Emocionalmente, nada. Valeria nunca los decepcionó. Estudiaba con esmero, leía mucho, hacía planes para el futuro. Sabía exactamente lo que quería, ser médica. Al principio soñaba con ser rescatista, pero luego comprendió que un médico puede salvar una vida solo o en equipo. Se imaginaba con una bata blanca bajo la luz del quirófano, con un bisturí en las manos y dando instrucciones seguras a los asistentes. Ingresó a la Facultad de Medicina sin dificultad. Sus padres adoptivos pagaron profesores particulares, pero la base de sus conocimientos la construyó ella misma, con largas noches de estudio. En el último año de escuela, Valeria se enamoró por primera vez. Un día, unos muchachos intentaron acorralarla en un minibús lleno de gente. Ella se bajó en la siguiente parada, pero ellos también. El corazón le latía con fuerza. Y entonces él apareció, como salido de la nada. Unos golpes precisos, movimientos rápidos, y los acosadores salieron corriendo. Él recogió el bolso que habían logrado arrebatarle, le limpió una lágrima del rostro con el dedo y dijo: ¿Por qué caminas sola? Por aquí no es seguro a estas horas. ¿Te gusta meterte en problemas? Diego era directo, incluso brusco, pero en su voz había algo de ternura. Le tendió un peine. Arregla tu cabello. Luego sacó una botella de agua de su mochila deportiva. Lávate la cara. Vamos a presentarnos. Soy Diego. Desde aquella tarde empezaron a caminar juntos. Primero con cautela, luego sin separarse más. Diego trabajaba en un club deportivo. Durante el día hacía entrenamientos de recuperación, y por las noches, combates. Era uno de los mejores. Casi nunca perdía. Ganaba bien. Pero lo más importante era que, junto a Valeria, se volvía diferente. Él, que en el ring era un depredador, a su lado se hacía vulnerable. Se reía, se sonrojaba, y la miraba más tiempo del que él mismo se permitía. Se atrevió a besarla solo en la tercera cita. Y cuando entendió que ella nunca había tenido intimidad con nadie, no la presionó,
no intentó demostrar nada. Esperó. Casi medio año. Su primera noche juntos fue el día en que ella cumplió 18. Antes de conocer a Valeria, Diego nunca pensaba en la edad de las chicas que pasaban por su vida 1 o 2 semanas. No se apegaba, no preguntaba, no se interesaba. Pero con Valeria todo era distinto. La respetaba, la cuidaba, sentía responsabilidad. Sabía su historia y la trataba como a algo frágil y valioso. Mientras Valeria estudiaba medicina, leyó decenas de libros de anatomía y fisiología, y pasaba noches enteras repasando artículos científicos. Pero no tenía con quien hablar de temas personales. Con su madre adoptiva nunca tuvo confianza. Todo lo que sabía sobre lo que pasa entre un hombre y una mujer era teoría. No había nadie a quien pudiera hacerle preguntas íntimas. Sin embargo, entendía otra cosa, veía cómo Diego la trataba, con respeto, con delicadeza, como si temiera asustarla. Y eso valía más que cualquier explicación. Ella no tenía prisa. Dejó que él diera el paso cuando estuviera listo. En su cumpleaños, sus padres adoptivos le regalaron un viaje al mar, una semana completa en la costa. Valeria pensó que iría sola. Pero aquella mañana, durante el desayuno, lo vio. Diego estaba sentado en la mesa de al lado, con esa sonrisa que habría reconocido entre mil. «Diego», susurró ella. Él le guiñó un ojo. «Sorpresa. Pensé que la primavera era el mejor momento para desaparecer contigo de la ciudad». Pagó el viaje con su propio dinero. El trabajo podía esperar. La felicidad no. Lo que para sus padres adoptivos era un simple descanso, para Valeria se convirtió en la etapa más viva de su vida. Caminaban hasta quedar agotados, volvían al hotel arrastrando los pies, riéndose de lo cansados que estaban. Esa noche, después de un día interminable junto al mar, estuvieron juntos de verdad por primera vez. Regresaron del viaje siendo otros. Decidieron casarse. En un año. Diego quería ahorrar para comprar un apartamento. «No voy a llevarte a casa de mis padres», decía. «Les encantan las reuniones ruidosas. Y los tuyos, ellos nunca me aceptarían». Valeria entendía. Sus padres adoptivos querían un yerno perfecto. Y Diego, con sus entrenamientos y los moretones bajo los ojos, no encajaba en esa imagen. Pero ellos creían que el amor podía con todo. No fue así. Valeria se hundió por completo en los estudios, libros, prácticas, exámenes interminables. Y la vida de Diego empezó a desmoronarse. Varios combates perdidos, y el patrocinador se alejó. Los premios bajaron. Ahora debía pensar no en el futuro apartamento, sino en cómo mantener a su familia y a sus padres, acostumbrados a vivir de su sueldo. De pronto, ya no tenían de qué hablar. Llegaron las pausas. Primero cortas, luego largas y dolorosas. Crecía entre ellos la sensación de una pared invisible. Ambos intentaban recuperar lo que habían tenido, pero era como intentar dar vida a algo que ya estaba muerto. Cada vez se veían menos, como si rindieran homenaje a lo bueno que alguna vez compartieron. Ninguno se atrevía a decir primero: «Ya no estamos juntos». Entonces intervino el destino. En el tercer año de universidad, Valeria empezó sus prácticas. Las verdaderas, con visitas al depósito de cadáveres. Era el momento decisivo, su futuro dependía de si podría convertirse en cirujana. Después de la primera visita entendió que se sentía tranquila allí, entre el silencio y la luz fría de las lámparas metálicas. No sentía miedo, sino responsabilidad. Cada cuerpo tenía una historia terminada. Y cada historia era el dolor de alguien. Por la tarde se encontró con Diego y, sin pensarlo, empezó a contarle sus impresiones. ¿Sabes? Algunos grandes médicos empezaron trabajando en el depósito de cadáveres porque temían atender a pacientes vivos. Allí se sentían seguros. Diego se estremeció. Algo dentro de él se cerró. Miró a Valeria y vio a una desconocida. «Valeria», suspiró. «Tenemos que hablar». Ella lo supo al instante, era el final. Él continuó. «Hemos llegado a un punto. Ya no me siento tu pareja. Más bien, tu amigo. Somos distintos. Muy distintos. Vemos el mundo de otra manera, y hace tiempo que dejamos de mirarnos con amor». Lo dijo despacio, como si cada palabra también lo hiriera a él. Valeria no lo interrumpió. Tenía razón,
el fuego que alguna vez los unió ya se había apagado. Lo sé, dijo en voz baja. No finjamos que todo puede arreglarse. Si algún día uno de los dos necesita ayuda, sabremos que puede contar con el otro. Se separaron en calma. Sin gritos. Sin reproches. Él fue a entrenar, a recuperar lo perdido. Ella abrió los libros. Mañana tenía examen. La página de su historia se cerró para siempre. Lucas terminó la escuela con buenas calificaciones, y Paula no cabía en sí de orgullo. Ella también había logrado lo suyo. Primero cosió un vestido espectacular para la esposa de un alto funcionario. Esa mujer trajo a una amiga, luego a otra. Una la ayudó a conseguir los documentos para alquilar un local, un viejo caserón declarado en ruinas. Otra convenció a su esposo de prestarle dinero sin intereses, simplemente porque valoraba su trabajo. Reformaron la casa, y pronto en la ciudad todos hablaban del taller llamado Estilo. Cada puntada, cada diseño, estaba hecho a la perfección. Paula hacía tiempo que no podía con todo sola. Ahora tenía un equipo entero, 10 costureras, 2 cortadoras y 3 ayudantes que se encargaban del acabado final de las prendas. Con el tiempo, al taller se sumó un pequeño departamento de restauración de artículos de cuero, y aquel negocio familiar se convirtió en una empresa en toda regla. Los pedidos llegaban uno tras otro, y ni siquiera el personal ampliado lograba cumplir con todos a tiempo. Mientras su madre alcanzaba el éxito, Lucas renunció en silencio a su sueño infantil. La programación y el desarrollo quedaron atrás. Veía con claridad que su madre lo daba todo por él: alma, dinero, energía. Era hora de madurar y devolverle lo que le debía. Tras pensarlo mucho, decidió estudiar Derecho. Un abogado siempre hace falta en cualquier negocio, se repetía. Además de sus estudios, se sumergió en el aprendizaje de idiomas, perfeccionó su inglés, tomó clases de alemán, en su tiempo libre, veía cursos en línea de francés e italiano. En el fondo soñaba con un gran viaje, ganar suficiente dinero y llevar a su madre a París y Milán, para mostrarle los lugares donde nace la moda. En el tercer año de la universidad, Lucas pasó al turno nocturno para dedicar más tiempo al negocio familiar. Sus compañeros no perdían la oportunidad de bromear. Lucas, nosotros otra vez vamos al bar y tú sigues corriendo con tu mamá. Así las chicas van a huir de ti. Él solo sonreía. Ninguno de ellos imaginaba que su vida personal hacía tiempo que había tomado otro rumbo. Tenía una mujer, 15 años mayor que él. Ella se sentía incómoda por la diferencia de edad y no quería que los vieran juntos, pero para Lucas eso no cambiaba nada, a su lado se sentía necesario. Se conocieron de forma inesperada, en un supermercado. La mujer, cansada y acalorada, trataba en vano de acomodar las compras en unas bolsas que se rompían en sus manos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, ofreciéndole sus manos seguras. Cuando Lucas llevó las bolsas hasta su apartamento, un niño pequeño abrió la puerta. ¿Y tú quién eres? ¿Vas a vivir aquí con nosotros? ¿Vas a ser mi amigo de verdad? ¿Quieres que te enseñe mis juguetes? Es que no tengo papá, soltó el niño sin parar. Lucas sintió algo dentro de sí. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Mateo. Enséñame tus juguetes. Lucas jugó con Mateo, le leyó un cuento y se quedó a cenar. Al despedirse, Daniela, la mujer, se sonrojó y dijo: si quieres, puedes venir otra vez. Mateo estará contento. Lucas sonrió. Volveré. Cocinas muy bien, y tu hijo necesita un amigo. Se fue de allí feliz. Solo junto a su madre se había sentido tan tranquilo, y ahora también en ese apartamento. Aún no sabía que Daniela era mucho mayor que él. La edad no importaba, simplemente le gustaba estar allí. La siguiente vez él apareció de repente, como si solo pasara por ahí. Pero lo recibieron como si lo hubieran estado esperando. Daniela estaba preparando una tarta de manzana, y Mateo hojeaba un libro con ilustraciones. Si alguien los observara desde fuera, nunca pensaría que entre ellos había tanta diferencia de edad. Daniela parecía más joven de lo que decía su pasaporte, y Lucas más maduro de lo que mostraban sus años. Daniela nunca ocultó su edad. Los tres vieron una película animada, hablaron de cosas sin importancia y comieron tarta. Cuando Mateo se quedó dormido, Lucas y Daniela siguieron conversando en la cocina, y por primera vez ella le contó su historia. Creció en un pueblo.
Sus padres apenas lograban salir adelante, vivían de su huerto y de vender lo que cultivaban. Después de terminar la escuela, prácticamente la empujaron a irse a la ciudad. Deja ya el pueblo. Estudia, vive como la gente normal. Los estudios le costaban mucho, su educación escolar había sido débil. En la residencia compartía habitación con 3 chicas que, igual que ella, soñaban con una vida mejor. Muchas quedaron embarazadas antes de terminar la carrera, y no todas encontraron a un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad. Cuando se graduó, nadie quería contratarla en su especialidad, sin experiencia, no. Sobrevivía con trabajos ocasionales hasta que un día vio un anuncio. Se necesita vendedora de bisutería. El dueño, Javier, era un hombre serio, callado, casado desde hacía años. Importaba joyas de países orientales, compraba al por mayor piezas brillantes y llamativas que las chicas compraban enseguida. Y luego pasó lo que tenía que pasar. Quedó embarazada. Y se quedó sola. La conversación con él comenzó de forma brusca, como si hubiera abierto la puerta y entrado directamente en el tema, sin rodeos ni introducciones. Mira, sonrió con ironía. Tengo cola para este puesto. Solo tengo que chasquear los dedos y las chicas entienden de qué se trata. Pero tú me convienes más que las demás. Eres joven, fuerte, vienes del campo, así que eres trabajadora. El trabajo es simple, vender. Y además, a veces acostarte conmigo. Nada personal, solo la vida. Mi esposa está enferma y no quiero estar buscando a alguien distinto cada vez. Te alquilaré un lugar donde vivir, y no te faltará dinero. Daniela se quedó paralizada. No esperaba una franqueza así. Él hablaba con calma, con seguridad, con un tono que hacía parecer que ese tipo de propuestas eran simples acuerdos comerciales. La joven, en realidad, se había convertido en el objeto de su cálculo, una amante bajo condiciones ventajosas, sobre todo para él. Daniela lo contó a sus compañeras, esperando apoyo. Pero ellas empezaron a hablar todas a la vez. ¿Estás loca? Es una oportunidad. No tendrás que volver al pueblo con las manos vacías. Te va a pagar el alojamiento. ¿Sabes cuánto cuesta eso con el sueldo que podrías tener? La mitad se iría solo en el alquiler. Si no quieres, dame su número, voy yo, se rió una de ellas. Las amigas hablaban con entusiasmo, como si se tratara de un premio y no de un trato con la propia dignidad. Las movía la ilusión de una vida fácil, donde por un techo y algo de estabilidad bastaba con cerrar los ojos. Bajo la presión de las circunstancias, Daniela cedió. Comenzó a trabajar en una pequeña tienda de bisutería oriental, cuentas de colores, colgantes nacarados, anillos con piedras falsas. Se mudó a un apartamento acogedor. Techos altos, molduras, ventanas grandes con vista a una calle tranquila. A las pocas semanas colocó allí 2 sillones viejos y una mesita que había encontrado en un mercadillo. La habitación se convirtió en su rincón personal, un pequeño espacio de sueño urbano donde, por primera vez, se sintió dueña de algo. Javier resultó ser poco exigente. Estableció su día oficial, los viernes. Después de la intimidad siempre cenaban juntos. Daniela cocinaba de maravilla, y él comía con gusto, elogiando su talento. Luego se marchaba de nuevo con su esposa. Y así, semana tras semana. Durante 6 años Daniela vivió en esa calma predecible. Trabajo, encuentros esporádicos los viernes, y aquel pequeño apartamento en el que por primera vez sintió independencia. Y luego llegó el embarazo. Al principio fue miedo, un nudo helado en el estómago. Pero pronto llegó una serenidad clara, firme. Entendió que ese niño era suyo, y que no lo entregaría a nadie, por difícil que fuera su camino. Pero Javier reaccionó de una manera que Daniela no esperaba, sin escándalos, sin exigencias. No voy a dejar a mi esposa, dijo con tono sereno. Pero tampoco voy a abandonarte. Terminaremos nuestros encuentros, ya fue suficiente. Tendrás un apoyo digno. Tengo un apartamento que heredé de mi tío. Lo alquilaba, pero ahora lo pondré a tu nombre. Será mi manera de cumplir con lo que me corresponde, de una vez y para siempre. Pero no reconoceré al niño legalmente, para evitar problemas en el futuro. Daniela asintió. Le pareció un trato justo. No sentía amor por él, pero sí gratitud. El niño se convirtió en su futuro, y el apartamento,
en su base para empezar de nuevo. Lucas escuchaba su historia y pensaba que muchas mujeres vivían algo parecido. Paula, una mujer sabia y observadora, solía hablar de eso con sus amigas. Los hombres van y vienen, suspiraba. Pero estoy segura de que a cada mujer el destino le da alguna vez un pedacito de felicidad. A unas, por unos días. A otras, por años. Y a algunas, para toda la vida. Solo hay que reconocer ese momento y no dejarlo escapar. Mi Lucas es ese pedacito de felicidad, decía con una sonrisa mientras lo miraba. Al recordar esas palabras, Lucas empezó a mirar a Daniela de otra forma. Ya no como a una mujer a la que ayudaba a llevar las bolsas, sino como a una mujer atractiva, con suaves rizos, ojos hermosos y un rubor natural en las mejillas. ¿Por qué estaba sola? ¿Cómo era posible que ningún hombre hubiera visto su verdadero valor? Decidió visitarla más a menudo. ¿Por qué no? Pasó un año. Jugaban con Mateo a los piratas, construían un barco con cajas y veían películas juntos. Pero un día, cuando Lucas llegó, Mateo se había ido al campo con sus abuelos. Le vendrá bien el aire fresco, sonrió Daniela. Frutas recién cogidas del árbol, bayas del huerto, pura felicidad. Lucas asintió. Buena idea. Pero pronto es mi cumpleaños. Qué pena que no esté aquí. Daniela sonrió. Nos conocemos desde hace más de un año. ¿El tiempo ha pasado volando? Mateo te quiere mucho, también le dará pena no poder hacerte un regalo. Se acercó, lo abrazó. Me gustas, Lucas. Eres bueno, auténtico. Quiero estar a tu lado. Desde aquella noche pasaron más de 2 años. Lucas seguía visitándola. No estaba locamente enamorado, pero sí sentía algo cálido. Le gustaba volver a esa casa donde siempre olía a repostería y donde alguien lo esperaba. Hoy Valeria temblaba de anticipación. Su pequeño grupo iba a presenciar una cirugía por primera vez. El paciente era un hombre que había sido atacado la noche anterior por un grupo de adolescentes. Caminaba hacia su casa atravesando un terreno baldío para acortar el camino hasta el edificio nuevo donde acababa de comprar un apartamento. Bien vestido, seguro de sí mismo, ellos lo vieron como una presa. Eran 7. Intentó defenderse, pero una puñalada en el abdomen fue demasiado precisa. Una mujer que paseaba a su perro lo encontró tirado en el suelo. La ambulancia llegó rápido. También la policía. Antes de perder el conocimiento, el hombre alcanzó a susurrar. 7 personas, alcancé a contarlas, atacaron al mismo tiempo. Incluso con una revisión rápida era evidente, el cuchillo había entrado con habilidad. Alguien sabía exactamente dónde golpear. Ya en urgencias, los médicos entendieron que la herida era grave. Sin extirpar parte del estómago, no sobreviviría. La cirugía se programó de inmediato. Coincidió con la práctica de los estudiantes de medicina. A ellos se les permitió observar a través de un gran ventanal que separaba el quirófano de una pequeña sala con monitores. Valeria apenas respiraba. Cada gesto del cirujano hacía que su corazón se detuviera un segundo, como si olvidara que debía seguir latiendo. Seguía con la mirada los movimientos de las manos, repetía mentalmente los nombres de los instrumentos, comparaba lo que veía con lo aprendido en los libros. Y dentro de ella solo sonaba una pregunta. ¿Quiero estar ahí? ¿Quiero ser quien corta, quien salva, quien decide? La respuesta era clara. Sí. Incluso se imaginó la bata médica, los guantes, sus manos sobre la mesa de operaciones. Desde que terminó con Diego, llevaba un año sin dejar que nadie se acercara. Ni citas, ni romances pasajeros. Solo medicina. Su corazón parecía haber olvidado cómo era esperar un mensaje o sonreír ante una broma. Incluso su madre adoptiva, normalmente fría y práctica, una vez le preguntó con cierta sorpresa. Valeria, ¿de verdad no te gusta nadie? ¿Ningún chico? ¿Ni siquiera entre los cirujanos hay alguno simpático? Has dejado de vivir una vida normal. Solo libros e historiales médicos. Mamá, frunció el ceño Valeria. Quiero ser cirujana. Nada más. A tu edad pensar solo en el trabajo no es normal, dijo su madre negando con la cabeza. Ni siquiera aprobaba tu relación con Diego, pero al menos entonces no te habías convertido en un robot. Valeria pensó en sus palabras durante exactamente 3 minutos. Luego volvió a leer otro artículo médico.
Después de la primera cirugía a la que le permitieron asistir, vinieron otras. Observaba desde el otro lado del vidrio, absorbiendo cada detalle. Mientras tanto, aquel hombre, la víctima del ataque, se recuperaba sorprendentemente rápido. Valeria escuchó rumores. Había encontrado a la mujer que paseaba al perro y que le había dado los primeros auxilios. Ahora el personal del hospital bromeaba. Vaya historia, una puñalada y terminó encontrando el amor. Valeria no creía en esos cuentos. Pensaba distinto, la felicidad se construye. Hay que trabajarla, como una sutura quirúrgica, con cuidado, paciencia y sin pereza. Si hubiera rodeado el terreno, nada de esto habría pasado, pensaba Valeria. No se puede esperar a que la vida te regale las cosas. Recordaba a Diego. Ambos habían dejado de esforzarse y todo se vino abajo. Se separaron simplemente, como dos personas a las que ya les daba pereza luchar por su relación. Su camino hacia la profesión era como escalar una montaña a la que solo llegan los que no temen a la altura. En los últimos cursos de la universidad aceptaba con gusto cualquier turno en el hospital de la ciudad, equipado con la tecnología más avanzada. Le atraía especialmente el área de cirugía. El equipo médico era excelente, cada especialista parecía un instrumento perfectamente afilado. Eligió a su mentor de inmediato. Gabriel. Amable, con un toque de ironía, una voz que sonaba como un piano. Siempre bromeaba. Llevo tantos años en cirugía que ya ni se vive tanto. Los pacientes lo adoraban. Bastaba con que entrara en la habitación y comenzara a contar una historia para que la tensión desapareciera. Cuando le ofreció asistir en una operación por primera vez, Valeria pasó toda la tarde sonriendo, como una niña que recibe el regalo que más ha deseado. Sus colegas mayores la habían advertido. Mira que tu tutor te hará cargar historiales, será su secretaria y no te dejará tocar un bisturí. Pero Gabriel fue distinto. Enseñaba, explicaba, confiaba. Habían pasado 10 meses. Y de pronto, él la llamó a su despacho. Valeria, empezó con calma. Mañana harás tu primera cirugía en solitario. Lipoma. Un tumor benigno. Vamos a repasar los pasos. A Valeria le temblaron las piernas. Llevaba meses esperando ese momento, casi todos los días, pero aún así no estaba preparada para que el sueño se hiciera realidad justo ahora. Voy a estar contigo, añadió Gabriel. No te preocupes. Todos empezamos alguna vez. Mi primera cirugía fue una fibroma uterina en una mujer joven. Años después la encontré, empujando un cochecito con gemelos. Sentí una felicidad enorme al saber que pude ayudarla a ser madre. Hablaron un rato más sobre el historial de la paciente, Gabriel la felicitó por sus anotaciones precisas, y Valeria salió del hospital como si flotara. Esa noche repasó una y otra vez todos los pasos de la operación en su mente. Y entonces llegó el día. Cada uno de sus movimientos era exacto. Sin prisas. Con seguridad, con calma, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La operación fue perfecta. Cuando sus compañeros se reunieron después para felicitarla, en sus voces se notaban sinceridad y respeto. Ni una gota de envidia. Solo reconocimiento, delante de ellos estaba una futura profesional. El último en hablar fue Gabriel. Bueno, doctora, bienvenida al equipo. Vas a ser una gran cirujana. Después de eso empezó una cadena de operaciones. Una tras otra, como olas en el mar. Valeria absorbía todo, la práctica, la teoría. Quería comprender cada tejido, cada reacción del cuerpo, cada artículo que pudiera encontrar. Crecía. Y sabía que su trabajo no era solo una profesión. Era su vida. En 3 años dentro de la cirugía, Valeria había cambiado por completo. Ya no le confiaban solo operaciones sencillas, como correcciones de hernias, ahora participaba en procedimientos complejos, donde un error podía costar demasiado. Gabriel solía decir, observándola mientras trabajaba. De verdad, Valeria, parece que el destino puso el talento directamente en tus manos. Qué suerte tengo de poder dejarte mi legado. Lo decía con afecto, sin una pizca de celos, orgulloso de verla crecer como profesional. Pero en su vida personal reinaba un silencio más denso que el del quirófano por la noche. Tuvo un romance breve con un joven cirujano, pero no valía la pena recordarlo. Todo se apagó rápido.
No lo llamaría una relación seria, sino más bien un intento de distraerse. Él solía decirle con fastidio: ¿estás aquí conmigo o sigues en el hospital con la cabeza? Así no se puede vivir. Algún día vas a quemarte, y todo perderá sentido. Deja de sacrificarte. Aprende a desconectar. Yo salgo del hospital y no pienso en los pacientes hasta el siguiente turno. Pero tú vives para esto, día y noche. Hasta dejas que te llamen en tus días libres. No es normal. Valeria lo miraba, y por dentro sentía como crecía una ola de indignación. ¿Por qué eligió una profesión donde la compasión humana no es un extra, sino la base misma? ¿Cómo podía cerrar la puerta y olvidarse de las vidas que había sostenido en sus manos hacía solo unas horas? Él solo sonrió, la abrazó por los hombros con ligereza y dejó claro que no pensaba seguir discutiendo. Ella se apartó. Ya está. Nuestro camino termina aquí. Necesito a alguien con quien pueda hablar de lo importante. Un amigo, además de un hombre. Si para ti este trabajo es solo un turno y no un propósito, entre nosotros no hay nada que hacer. Se fue sin una sombra de arrepentimiento. Los juegos amorosos, las flechas románticas, todo eso le parecía pequeño comparado con lo que sentía al pronunciar: empezamos la cirugía. Mientras tanto, la vida de Lucas seguía su curso. Su madre empezó a decaer de repente. La tiroides, cansada de tantos años, le causaba molestias y la obligaba a someterse a nuevos tratamientos cada cierto tiempo. La empresa a la que había dedicado gran parte de su vida hacía ya tiempo que estaba en manos de su hijo. Lucas no solo mantuvo el negocio, sino que lo hizo crecer. En la ciudad abrieron varios talleres de costura, y ahora la marca producía no solo encargos personalizados, sino también pequeñas colecciones de ropa. Cuando inauguraron un nuevo y gran taller, Lucas le regaló a su madre y a sí mismo un viaje a Francia e Italia. Al regresar, lo recordaban entre risas. París atrapa como una serpiente, dijo Paula. Vas una vez y ya no te suelta. Te roba el corazón para siempre. Y Milán es como el viento, añadió Lucas. Ligero, rápido, lleno de energía. No es una ciudad, es adrenalina. Su relación con Daniela, la mujer con la que había estado un tiempo, llegó a su fin. No hubo pelea, simplemente cada uno siguió su camino. En la vida de ella apareció alguien del pasado, Javier, el padre de su hijo Mateo. Había desaparecido hacía muchos años, prometiendo no volver. Ahora decía que, tras una enfermedad grave, había perdido a su esposa y quería reconstruir su familia por el bien del niño. Los hijos de ese matrimonio ya eran adultos y vivían por su cuenta. Él estaba solo. Lucas se sorprendió cuando Daniela aceptó. Ella lo explicó con serenidad. Lucas, quiero que mi hijo tenga un padre. Se separaron en silencio, como dos barcos que se alejan en el mar. Tiempo después, en la vida de Lucas apareció Carla, una joven técnica de producción. Segura de sí misma, directa, valiente. En la primera cita le dijo con calma: entiendo que las relaciones entre un hombre y una mujer suelen llevar a lo mismo, así que prefiero aclarar las condiciones. Si hay matrimonio, será en igualdad. No pienso ser ama de casa. Tener un hijo, solo si yo lo decido. Y en el trabajo, nada de limitaciones por ser mujer. Si demuestro resultados, me asciendes a subdirectora. Lucas se quedó inmóvil, sorprendido por su franqueza. Pero esa valentía lo atrajo. Su romance fue intenso y, para sorpresa de ambos, duró mucho más de lo esperado. Carla resultó ser una excelente profesional, aportó muchas ideas, y gracias a su perseverancia, el negocio de Lucas creció aún más. Hasta que un día todo cambió. Carla comenzó a comportarse de forma extraña, salía en mitad del día, cancelaba reuniones, evitaba conversaciones. Y pronto la verdad salió a la luz. Había regresado su hermano mayor, aquel que había estado en prisión por fraude. En la empresa no existía un departamento de seguridad ni revisiones de antecedentes, todo se basaba en la confianza. El hermano fue directo con ella. Nuestros padres ya son mayores. Te toca ayudarlos. Así que cuéntame todo sobre la empresa donde trabajas. ¿Qué producen? ¿Qué contratos tienen? ¿Cuánto dinero se mueve? Carla le había tenido miedo desde niña. Era violento, cruel, acostumbrado a conseguir lo que quería. En la escuela había roto el brazo de un chico solo porque la rozó con una rama.
Nunca lo castigaron, todos le tenían miedo. Era inteligente, estudiaba con brillantez, tenía 2 carreras universitarias. Pero en vez de construir una vida estable, eligió el camino fácil, el poder y la manipulación. Y ahora volvía por una nueva presa. Carla nunca supo del todo en qué negocios oscuros se había metido su hermano, ni cómo desaparecían grandes sumas hacia cuentas ajenas. Pero el resultado fue claro, lo atraparon. El tribunal le dio 10 años de prisión, una condena que ella sintió entonces como una liberación. Antes de eso, cuando aún era libre, ya se había comprado un apartamento, pero igual iba con frecuencia a casa de sus padres. Entraba como un huracán, con una sonrisa arrogante, disfrutando al ver cómo Carla pasaba las noches estudiando planos y técnicas de costura. Su sueño era ingresar en la carrera que él despreciaba llamándola una tontería de niñas. Y ahora, tantos años después, estaba otra vez frente a ella. Al enterarse de su trabajo en la empresa textil, la felicitó con una media sonrisa. Bien hecho. Ahora sí que me vas a servir. Carla dio un paso atrás, sintiendo como dentro de ella volvía aquel miedo infantil. ¿Sabes qué es lo más valioso hoy en día? Se inclinó hacia ella. No, murmuró ella. La propiedad exclusiva, sobre todo la histórica. Vas a ayudarme a conseguir la mansión donde tu querido jefe tiene su oficina principal. Por favor, no me metas en eso, suplicó Carla. No sé cómo hacerlo, ni quiero. No tiene nada de complicado, respondió él con frialdad. Consígueme los documentos de la propiedad. Copias, si no puedes los originales. Pero si logras los originales, mejor. También me dirás a dónde va, con quién se reúne. Cuando todo esté listo, apareceré yo. Le tenía miedo hasta temblar. Desde que había salido de prisión, era todavía más peligroso, duro, seguro de sí, con la insolencia de quien ya no tiene nada que perder. Se jactaba de sus contactos en el mundo criminal, y su inteligencia le daba respeto incluso entre los que resolvían todo a golpes. Lo tenía todo planeado. Había encontrado pruebas de que la mansión se registró hacía años con documentos falsos sobre su valor histórico. Presentó denuncias en todas las instituciones posibles. De pronto, sobre la empresa cayó una lluvia de inspecciones, bomberos, hacienda, policía, control de consumo. Lucas apenas dormía. Veía cómo todo se encaminaba a lo inevitable, perderían el edificio, y él no podía hacer nada para evitarlo. Carla lo esquivaba. Dejó de responder a sus llamadas, inventaba 1000 excusas para no verlo. Ese viernes, agotado por tantos problemas, Lucas no aguantó más. Después del trabajo fue a su casa, solo para hablar con ella, para escuchar la voz de alguien en quien aún confiaba. Carla abrió la puerta, y en ese instante Lucas lo sintió. Algo no iba bien. Estaba pálida, como si se hubiera vaciado por dentro. No he preparado nada, dijo con cierta vergüenza. Pero hay pizza en el congelador. ¿Te quedas a cenar? Lucas sonrió, intentando aliviar la tensión. De tus manos comería cualquier cosa. Incluso veneno. Ella se echó a llorar de repente y se lanzó a sus brazos, temblando. Te traicioné, Lucas. Hice algo horrible. Soy una serpiente. Él quiso preguntar, pero en ese momento sonó el timbre. Lucas fue instintivamente hacia la entrada. Carla no alcanzó a detenerlo. Un segundo después, su hermano entró en la cocina. Se echó a reír con fuerza, como si llegara a una fiesta. Vaya, qué coincidencia. El mismísimo director de la empresa en casa de mi hermana. ¿Cenan juntos, tortolitos? Carla gritó de pronto. En sus ojos había dolor y desesperación. Vete. Lo arruinaste todo. Yo lo amo, ¿me oyes? Lo amo. ¿Tú sabes siquiera lo que es amar? Lo que ocurrió después fue como un sueño terrible a cámara lenta. Carla tomó un cuchillo de la cocina. No quería matar, solo asustarlo. Pero su hermano avanzó hacia ella para arrebatárselo. Movió el brazo con brusquedad y el cuchillo se hundió en el cuerpo de Lucas. Él ni siquiera alcanzó a entender qué pasaba. Su cuerpo se aflojó, cayó al suelo. No, murmuró Carla. Su hermano lo sujetó por un instante, pero al ver la sangre lo dejó con cuidado en el piso, evitando mancharse. Maldita sea, gruñó. ¿Qué hiciste? Llama a una ambulancia. Ahora.
Lucas ya había perdido el conocimiento. Carla estaba arrodillada junto a él, las manos le temblaban. Sentía como el tiempo contaba los últimos segundos de su vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria terminaba su jornada. Después de un día así, el cansancio era agradable, aunque su mente seguía en el hospital, repasaba las operaciones, pensaba en los pacientes, en qué enfermera estaría de turno esa noche. Caminaba por el largo pasillo quitándose la cofia. Su cabello, despeinado tras tantas horas, había quedado recogido a toda prisa por la mañana, sin pensar en la comodidad. Ya no era una chica, pero tampoco una mujer mayor. Las guardias nocturnas, las preocupaciones por los pacientes, los casos en los que no lograba salvar vidas, todo eso había dejado huella, un mechón plateado cerca de la sien. La peluquera del salón incluso la había elogiado. No lo tapes. Ahora se lleva ese toque de cansancio elegante, de nobleza. Muchas se aclaran el pelo para conseguirlo, y tú lo tienes natural. Valeria solo había sonreído. Le parecía gracioso que una cana pudiera considerarse un acento de moda. No llegó a entrar al vestuario. Desde la planta baja se escuchó un alboroto. Voces entremezcladas gritaban: «Está perdiendo demasiada sangre. No va a llegar vivo al quirófano». Valeria se colocó de nuevo la cofia y corrió escaleras abajo. Esa noche el turno lo cubría un cirujano joven. Si el caso era grave, tal vez no podría con él. Valeria bajaba sin saber aún a quién acababan de traer. En la sala de urgencias reinaba el caos. El joven médico miraba paralizado, con los ojos muy abiertos, como si fuera la primera vez que veía sangre. Valeria tardó un instante en entender la situación. Llevaba muchas horas de pie, el cansancio pesaba. Pero bastó una mirada al paciente para que se le cortara el aliento. En la camilla yacía un hombre de cabello revuelto y piel casi transparente. Lucas, su antiguo vecino, su compañero de escuela. El mismo que, muchos años atrás, había hecho algo que ella nunca olvidó. Le dio el dinero para comprar los medicamentos de su abuela. Valeria obligó a su cuerpo a reaccionar. Las emociones podían esperar, ahora había que salvarlo. Evaluemos el daño, ordenó con voz firme. Adoptó de inmediato el tono de mando. Preparen el quirófano. Estoy casi segura de que la herida alcanzó los lóbulos derechos del hígado. El joven se estremeció, las manos le temblaban. Y deja de temblar, le dijo con dureza. Vas a asistir. El tiempo es lo más valioso que tenemos. En ese momento, Valeria no era solo una cirujana. Estaba salvando a un amigo de la infancia. Aquel niño de mirada bondadosa que un día se convirtió en su milagro. Sintió un nudo en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. No te permitas sentir ahora, se dijo. Eres médico. Trabajaba con precisión y concentración. Lucas seguía inconsciente. El tiempo parecía haberse detenido. Si lo salvo, me salvo a mí misma. Por primera vez en mi vida voy a permitirme creer que todo ha tenido sentido. Preparad el quirófano, ordenó. Análisis de sangre, urgente al laboratorio. Y llamen a reanimación. En la sala, la luz la cegaba. El olor a yodo, el brillo del metal, todo le resultaba dolorosamente familiar. El vaso está roto, dijo Valeria con calma mientras controlaba la hemorragia con destreza. No podremos evitar una sutura vascular. Empecemos. El joven la obedecía como un soldado a su comandante. Cose más recto, le dijo en voz baja. Te está saliendo muy bien. La operación se prolongó. Revisaron toda la cavidad abdominal para asegurarse de que no hubiera más daños. Y cuando al fin la última sutura quedó perfecta, Valeria exhaló profundamente. Lucas tenía una oportunidad. Listo, dijo quitándose los guantes. Va a vivir. El joven médico la miraba como hipnotizado. Eres increíble, tartamudeó. Nunca había visto algo así. Valeria sonrió apenas. Solo hice mi trabajo. Ahora controla su evolución y mantén contacto con reanimación. Yo ya casi no puedo mantenerme en pie. Me voy a casa. La ambulancia la dejó frente a su edificio. Valeria apoyó la frente en el vidrio frío y observó las luces de la ciudad. En su vida casi no había habido placeres simples. Sus recuerdos estaban ligados al quirófano, a las pérdidas y a las victorias. Había salvado al niño de su infancia.
Pero en su mente resonaba la voz de su abuela. Si haces el bien, déjalo ir. Que lo recuerde el otro, tú no te aferres. Cuando Lucas despertó, Valeria estaba a su lado. Abrió los ojos, intentando enfocar. Al principio solo distinguía una silueta. Luego, sus ojos. Esos ojos que conocía. ¿Valeria? Ella sonrió levemente. ¿Quién más? ¿Me reconoces? Él quiso bromear, decirle que no había cambiado nada. Pero las palabras salieron solas. Estás más hermosa. Ella bajó la mirada, aunque la sonrisa la delató. El inspector ya vino 2 veces, dijo en voz baja. La mujer que estaba contigo fue arrestada. Al hombre lo están buscando, logró escapar. Lucas cerró los ojos. Las imágenes de aquella noche lo golpearon con fuerza, pero no quería pensar en eso. Vas a quedarte aquí por ahora, continuó Valeria. Si sigues todas mis indicaciones, te recuperarás. Gracias, dijo Lucas, esforzándose por levantar la mano y tocar la suya. Me devolviste la vida. Es el destino, no puede ser otra cosa. No digas grandes palabras, respondió ella con suavidad, retirando la mano. Solo vive. Pasó un mes. Valeria entró en su habitación con el cabello recogido en 2 coletas, como cuando era niña. ¿Qué te pasa que tardas tanto?, lo molestó sonriendo. Paula ya hizo pasteles y nos está esperando abajo, y tú sigues sin decidirte. Lucas rió. Tengo que verme presentable al lado de una cirujana tan guapa. Hoy no estoy de guardia, dijo ella, algo sonrojada. Por primera vez en años cambié el turno. Decidí darme un poco de felicidad. Lucas tomó su mano y la besó en la mejilla. Vamos, mi felicidad.